Gracias. El mensaje de arrepentimiento es un cimiento de nuestra vida cristiana, es un fundamento de nuestra fe cristiana. En Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 2. Versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. El fundamento de arrepentimiento. Entonces, una casa, yo soy albañil por profesión. Estudié en la universidad y saqué el título de administración de administración de negocios, y mi padre me animó a empezar mi pequeña empresa, y él me apoyó, me ayudó, porque desde los años 12 yo trabajé con él y yo era su peón y bueno, aprendí de todo. Entonces, uno de los trabajos míos era construir, levantar un cimiento, y por lo general el cimiento estaba bajo tierra. Y luego, después de que yo terminé el cimiento, vino otro hombre para construir la casa encima del cimiento. Entonces, el fundamento de arrepentimiento es como eso, es un cimiento y sobre ese cimiento se va desarrollando nuestra fe en el Señor. Pero la casa siempre está siendo sostenida por ese cimiento. De igual forma, el arrepentimiento no es solamente una cosa que se hace cuando se entrega su vida al Señor por primera vez, pero es un proceso, es un cimiento en nuestra vida que se lleva desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, y eso nos ayuda a ir hacia la madurez o la perfección en el Señor. En Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, versículo 13. El Señor enfocó mucho en el arrepentimiento. Ir pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Uno más, Hechos capítulo 11, versículo perdón. Vers 11, versículo. Es que apunté mal el versículo, hermanos. Perdón.
es donde el Señor, Pablo está mostrando, diciendo que a los gentiles también a ellos se les dio arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento no es solamente para Israel, ese fue mi punto. No quería que alguien dijera, es que solo es para Israel. No, es para los gentiles también. Y eso dijo Jesús, que en su nombre se predicase el arrepentimiento a todos. Eso acabo de leer. Bueno. Ok. En Romanos capítulo 8, 29. Dios tiene un enfoque. Y es conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero para poder hacer eso, ser conformado, tiene que haber una transformación. Una transformación. Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segundo Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Entonces, en la vida espiritual, en el reino de Dios, hay niveles de gloria. Hay niveles de gloria. Cuando se habla de ir hacia la perfección, se está refiriendo de un crecimiento, de una transformación en nuestro espíritu, donde hay una manifestación de la verdad de Dios a través de nosotros. Y Dios quiere llevarnos de un nivel a otro nivel y ser más conformados a Él, a la imagen del Hijo. Ese proceso para hacer eso se llama arrepentimiento. Y Jesús cuando vino predicando, Juan, en Mateo capítulo 3, 2, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario para recibir y entrar en mayores niveles de gloria en el Señor, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos transformados, Romanos capítulo 12, 2. Somos transformados por medio de la renovación de ¿qué? Nuestra mente. Nuestra mente. Jesús vino en Mateo 4, 17, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La renovación o la transformación viene a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Por naturaleza no buscamos a Dios. Por naturaleza no buscamos a Dios. Por naturaleza erramos. Segundo de Corintios capítulo 10. ¿Por qué erramos? ¿Por qué desviamos? Porque somos pensando en algo. Hay un pensamiento que va contrario al pensamiento de Dios. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3. Porque aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, Proverbios 23:6, tal como piensa un hombre, así es él. Entonces, la formación que se hace aquí con la doctrina militar, eso produce pensamientos que tienen un fin, pensamientos que moldean, que forman el soldado, que lo prepara para un eventual conflicto o defender la patria. Y así como los soldados en lo natural son formados por pensamiento y van siendo instruidos y van quizás a poder ascender a diferentes rangos de niveles de autoridad, igual en lo espiritual. Por medio de nuestros pensamientos, que por naturaleza va en contra de Dios, cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio de pensar. La palabra arrepentimiento significa cambiar de pensar. Cambiar de pensar. En Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos. Cambia de pensar, un cambio de pensar. ¿Cómo se inicia ese arrepentimiento? En Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, que significa soportar a personas, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Por lo tanto, la habilidad, el poder cambiar de pensar, de ser transformado, es un don de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Recuerda a Saulo? Él tenía una manera de pensar. ¿Qué es lo que lo cambió? ¿Qué es lo que le cambió de pensar? Un encuentro con el Señor, que era la gracia de Dios, la benignidad de Dios. Y hubo un cambio de pensar. ¿Por qué? Porque él pensó contrariamente a lo que dice la Escritura, ¿quién es Jesús? Y para él, siendo hijo de fariseo de fariseos, él creyó que Jesús era un Mesías falso, un falso hombre, falso maestro. Entonces, su manera de pensar trajo destrucción, trajo la muerte. Pero hubo un arrepentimiento, un cambio de pensar acerca de quién es Jesús. Luego dice convertidos. Ser convertido significa, después de cambiar de pensar, reconozco que mi forma de pensar
va en contra el conocimiento de Dios. Ahora en su benignidad viene la verdad, la perspectiva de Dios. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. 31. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os harás libres. La verdad va a iluminar y Dios nos va a dar revelación. Una vez recibí una palabra profética, una palabra, y yo había hecho una petición al Señor. Y esta persona me dijo, el Señor me dice que hay una petición que está hecho. Y la petición está contestada, pero vas a encontrar lo que buscas continuando a buscar la verdad en la palabra. En otra palabra me estaba diciendo, continúe en buscarme en mi palabra. Y mi palabra le va a dar la respuesta a lo que tú has pedido de mí. Y serás libre. Entonces, eso es parte del proceso de arrepentimiento. Que en la benignidad de Dios, Él nos lleva al arrepentimiento. Él empieza a depositar su verdad. Y así como Saulo, quizás no tenemos que siempre tener una experiencia como Saulo, pero Saulo nos ayuda a entender el concepto de arrepentir. Tenemos una manera de pensar acerca de mi relación con un hermano, o mi relación con mi patrón, o mi manera de pensar acerca de Dios en su relación conmigo. Quizás una persona dice, conozco una hermana que dijo, cuando yo era pequeño, cuando joven o adolescente, realmente adolescente, 18, 20 años de edad, esta hermana me dijo, yo no podía orar a Dios porque sentí tanta vergüenza que cuando lloraba yo cubrí mis ojos, mi rostro, porque yo sentí que no era digna. Ella no podía alzar sus ojos, ella se cubría sus ojos porque sintió avergonzado ante el Señor. Y Dios la liberó. Entonces, arrepentimiento no es necesariamente de arrepentirse de un pecado, pero puede ser algo que hemos creído que está impidiendo nuestra relación con Dios. Que también en el sentido técnico, pecado significa caer corto, estar destituido de la gloria, caer corto, desviarse del blanco. Y realmente todo aquello que nos hace desviar del blanco de Dios, de conformarnos a su imagen, es pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios en su benignidad trae arrepentimiento. En Isaías capítulo 6 tenemos un ejemplo también de esto. Un profeta de Dios, un gran profeta de Dios. En capítulo 5 de Isaías, él está profetizando y dice en versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno lo malo. 21, ay de los sabios en sus propios ojos. 22, ay de los que son valientes para beber vino y
Todo eso es profecía, profetizando, ay, 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 ay. Y luego en Isaías 6, él tiene una revelación de la santidad de Dios. 3 veces santo, 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 santo. Y cuando él tiene esa revelación en Isaías 6:15, dice, ay de mí. Él está haciendo la obra de Dios, está profetizando, ay, 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 ay. Y luego Dios le da una revelación de su santidad y él dice, ay de mí. ¿Y por qué dice ay de mí? Porque dice que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Hubo una revelación de su propia inmundicia a la luz de la revelación de la santidad de Dios. Eso fue la benignidad de Dios. Y en Dios quería hacer una obra, un cambio en la vida de Isaías. Hubo una revelación de la verdad de su persona. Viene a ser verdad, ilumina sus circunstancias, su vida personal, y ahora él puede responder. Él hace la confesión, soy hombre inmundo de labios. Caín no confesó su pecado. Nunca va a haber un arrepentimiento, un cambio de pensar si una persona se aferra a su pensamiento cuando Dios le revela algo. Tiene que haber una confesión. Es cierto, tienes razón, Señor. Tú eres justo, tú estás en lo correcto. Reconozco mi pensamiento erróneo. Ahora ya estamos en la posición de cambiar de forma de pensar, convertirse, arrepentidos y convertidos, ahora que hay un cambio de pensar que llevaba a una persona en una cierta dirección errónea. Cambio de pensar significa pienso diferente y voy ahora en otro camino, el camino de la verdad que Dios me ha mostrado, y soy convertido porque ya no voy en esta dirección, voy otra dirección y mi pecado es borrado. ¿Por qué es borrado? ¿Qué es la diferencia entre una persona que dice en su camino errónea, he pecado, perdóname, pero sigue, peca, perdóname, sigue? Y hay un arrepentimiento, cambio de dirección y va en un camino justo y santo y son borrados sus pecados. ¿Por qué son borrados? Porque dejó ese camino de pecado y ha sido convertido en otra dirección donde no está ese pecado. Y el fruto de eso es refrigerio de la presencia de Dios. Y esa palabra refrigerio es avivamiento. Hay un pequeño avivamiento. Ahora hay una nueva relación con Dios. Dios me ha llevado a otro nivel de gloria. Arrepentidos, convertidos, son borrados del pecado y hay algo nuevo de la presencia de Dios en mi vida.
Salmos 36, versículo 9. En su luz veremos luz. En su luz veremos luz. Entonces, como una rueda, piensa de una rueda, si quieres, haga un círculo, y donde arriba, como reloj, 12 mediodía, ¿verdad? 12. Dios, en su benignidad, toma la iniciativa. Entonces hay una revelación. Entonces puede poner los 12, revelación. Después, la hora número 3. Esa revelación trae convicción. Abajo donde está el número 6 del reloj, esa convicción trae arrepentimiento. Ese arrepentimiento se lleva, puede poner 6, 6, 7, 8, 9, como, digamos, números, hora 7. Convertir. Y donde es 9, hora 9, refrigerio. Entonces, eso es el ciclo que Dios nos lleva en nuestro cimiento. Hay una revelación de Dios. Luego eso trae convicción. La convicción nos lleva a arrepentir. Aceptamos lo que Dios dice. Eso produce un cambio de ser convertido, ir en otra dirección. Y luego se produce un refrigerio, una nueva relación o nuevo nivel de nuestra relación con el Señor, una obra que Él ha hecho en nosotros. Primero de Pedro, capítulo 1, 22. Este proceso produce una purificación en nuestra alma. Primero Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando hay una respuesta, la palabra obediencia significa estar debajo, escuchar y ponerse de abajo. Entonces, si un coronel dice a un soldado, le da un orden, entonces él dice, sí, coronel, y hace lo que dice su coronel. El centurión, cuando tenía una necesidad para que el Señor sanara a su siervo, dijo esas palabras a Jesús. Dijo, yo también soy un hombre bajo autoridad. Él estaba reconociendo la autoridad de Dios en Jesús. Y él sabía que todo estaba sujeto a las palabras de Jesús, que la enfermedad estaba sujeto a la palabra de Dios. Y él dijo, no es necesario que vayas a mi casa, solo diles la palabra, porque yo digo, vete y haga esto y lo hagan, ven y vienen y lo hacen. Entonces, la obediencia significa sujetarse a la palabra, ponerse debajo, obedecer. Entonces, Pedro dice, cuando
obedecemos a la verdad. Ahora Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os haréis libre. Pero tienes que someterse a esa verdad. Tienes que dar apertura a esa verdad en su mente, en su vida. Entonces, somos purificados, somos transformados a ese nivel de obediencia. Este es un proceso continuo. En Jeremías capítulo 48, 11, Dios usa a circunstancias para cambiarnos. Por naturaleza nos gustan nuestras comodidades y por naturaleza no nos gustan los cambios. En Jeremías 48, versículo 11, el Señor menciona esto cuando dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Si Dios no nos lleva de un proceso a otro proceso en el arrepentimiento, el olor del pecado, el olor de lo que va en contra de Dios permanece. Y está hablando de vino, que cuando ellos hicieron vino, todo el líquido lo pusieron en una vasija y lo dejó sentar en reposo. Y con tiempo el sedimento bajó al fondo. Después agarraron esa vasija y con mucho cuidado pasaron todo menos el sedimento que quedó al fondo. Luego en esa segunda vasija lo dejaron sentar. Y todo el sedimento bajó y lo pasó de uno a otro. Y cada vez que hubo ese cambio, el vino se hizo más puro y menos olor del sedimento. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No podemos resistir. No debemos resistir los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. En 96 el Señor me envió a Honduras. Y yo sabía que desde pequeño, sabía que tenía un llamado como misionero. Pero yo no sabía a dónde Dios quería llevarme. Y después de mucho tiempo de oración y ayuno, tuve un sueño y yo vi en letras bien grandes, Honduras. Un rótulo bien grande. Entonces, yo sabía dónde ir, pero no sabía con quién o qué ministerio. Y el Señor en su tiempo mostró eso. Y entonces se presentó, por decirlo así, presenté mi currículum, por decirlo así. Y el encargado del ministerio me dijo, tú tienes las cualidades, las cosas que necesito para que me ayudes con las iglesias que tengo en Honduras. Entonces, cuando yo fui a Honduras, todo eso se cambió. Lo que yo pensé que yo iba a hacer, lo que yo quería hacer, Dios me lo cambió. Y Dios me puso a hacer cosas que yo dije, ya no lo voy a hacer más, porque no soy llamado para eso. Dejé el trabajo secular y la construcción, y yo vengo a administrar las cosas del Señor,
y me pone a trabajar en cosas de construcción. No yo llegué para enseñar en el instituto bíblico, no me puso a enseñar en el instituto bíblico por 3 años. Y todos mis pensamientos que yo tenía, que se había dicho que iba a hacer, y todo el plan, el Señor lo estaba cambiando y había mucha resistencia a eso. Y después me di cuenta de algo, por lo menos así yo lo vi yo personalmente. Un día yo vi las palabras Honduras, hondo y duro. El Señor me ha llevado a Honduras porque algo muy duro que tiene profundidades en mi vida y Él quiere cambiarlo. Y hermanos, fue cierto. Los años ahí era un trabajo de romper, cambiar, y hubo mucho arrepentimiento y la verdad me costó mucho para cambiar mi manera de pensar y tener la mansedumbre para aceptar el cambio de vasija a vasija, de experiencia a experiencia, circunstancia a circunstancia que Dios quería hacer en mi vida. Y luego me liberó y me llevó a Guatemala. Todavía había cosas malas en mi vida que Él quería trabajar. Y luego me graduó y ahora estoy en la Costa Rica, donde todo es pura vida. Pero ahí también el Señor está transformando. Es que no termina el proceso, hermanos, no termina. Pero la verdad, cuando entendemos los caminos de Dios y entendemos cómo trabaja Dios con nosotros, es mucho más fácil de ser yugo igual con Él. Es mucho más fácil tomar el yugo de Él. En vez de ponerle el yugo y estar peleando con Él, yo quiero ir en esta dirección y el Señor está diciendo, no, esta dirección. Y llega el momento que aprendamos a sujetarnos de voluntad. Donde llegamos a este punto donde aprendemos a deleitar en hacer tu voluntad, oh mi Dios. Es que tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios, pero peleando, quejando, haciendo berrinches, y eso no va a recibir ninguna recompensa. Dios quiere que nace de nosotros el hacer tu voluntad. Me ha agradado, oh Dios, porque entendemos que sus caminos son más altos que nuestros. Su camino es perfecto. Él es justo en todo lo que Él hace. Y cuando eso empieza a ser una realidad en nuestras vidas, podemos entrar en un descanso más profundo. Porque sabemos, conforme a lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. En 2 Corintios, capítulo 7. Hay personas que muestran una tristeza, pero esa tristeza no los lleva a un arrepentimiento genuino. Como un ladrón que es capturado y muestra remordimiento y tristeza, pero por ser capturado, no por lo que él ha hecho. Entonces lo tienen preso por unos días y lo suelta y hace lo mismo otra vez. Lo capturan,
lo meten más tiempo, se sale y sigue lo mismo. No hay arrepentimiento, no ha sido convertido, hay una tristeza por ser capturado, pero no hay un cambio por lo que él ha hecho o está haciendo. Entonces, 2 Corintios 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, sencillamente el arrepentimiento, la tristeza que es de Dios, produce un arrepentimiento, un cambio de pensar, porque uno ve el daño. Hay algo que afecta nuestra relación con Dios y con otros. Hay un dolor, hay una tristeza. No hace mucho, yo estaba estudiando mi tiempo con el Señor, yo estaba orando y vino una revelación de algo en mi vida que yo no había visto. Y cuando el Espíritu Santo me lo mostró, mi primera reacción era como horror. Y mis primeras palabras fue: Padre, perdóname, lo siento, yo no sabía. Y la verdad era cierto, yo no sabía. Y me sentí mal, porque en esa área yo había dejado afuera a mi Padre Celestial. Y en ese momento sentí un dolor y una tristeza por lo que yo estaba haciendo a mi Padre. Y me quebranté y empecé a llorar. Y dije: Padre, perdóname, lo siento, lo siento. Y en ese momento algo se levantó. Y hubo un cambio en mí. Entonces, la tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento, un cambio genuino. Pero la tristeza que según el mundo tiene tristeza, puede llorar, pero no hay un cambio de pensar. No hay cambio de pensar de su dirección, no hay conversión, no se convierte, no se borra los pecados. La tristeza que es según Dios va a manifestar la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Es decir, cuando hay un giro, cuando hay un cambio y es un arrepentimiento según la tristeza de Dios, o sea, genuino, eso va a mostrar en su vida su bondad. O sea, usted va a experimentar la bondad de Dios, la misericordia de Dios en su vida. Y todos queremos recibir de la bondad de Dios y misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer eso, tenemos que responder no según la tristeza de este mundo que no produce nada. En Jeremías 31, en Hebreos 4:3 primero, es importante que respondemos a la voz de Dios.
Vamos a Hebreos 3, 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esteban dijo a los fariseos en Hechos 7, siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que produce resistencia? ¿Algunos de ustedes ha trabajado por buen tiempo en el campo con machete? ¿Qué sucede con sus manos? No solo ponen fuerte, pero empieza a tener callos. ¿Sí? Yo tengo callos aquí arriba de mis dedos porque toca la guitarra. Y es duro, porque siempre estoy tocando las cuerdas. Las manos tienen callos por la resistencia que se produce en las manos contra el machete. Y donde está ese callo, donde está esa resistencia, yo puedo meter una aguja, no se siente nada. Pero póngalo donde no hay resistencia, es sensible. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona resiste la bondad de Dios, que nos lleva a arrepentimiento? Con tiempo se pierde esa sensibilidad a la voz de Dios. Y no queremos eso. Jeremías 31, versículo 9. A 19, perdón. Pues porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Esto es un arrepentimiento genuino. En Proverbios 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Que en ese temor de Dios, que es apartarse del mal y volver a aceptar lo que es bueno. Y sigue diciendo, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y nunca se va a encontrar en la palabra de Dios bendición que es el resultado de endurecer el corazón de Dios. Endurecer su corazón contra Dios. No hay bendición para un corazón endurecido. Un corazón endurecido es la raíz de los conflictos matrimoniales. Y a Jesús los fariseos preguntaron, ¿por qué Moisés permitió la carta de divorcio? Y el Señor dijo, en el principio no fue así, mas lo hizo Él por la dureza de su corazón. ¿Cuál fue el resultado de la dureza de corazón? La carta de divorcio. Sin embargo, Jesús fue al principio y dijo, pero al principio no fue así. Y Dios constituyó hombre y mujer en matrimonio, pero Él tocó
la raíz de conflictos entre relaciones, es más, entre naciones. ¿Qué es una nación? Un lugar que tiene fronteras, donde dentro de esa frontera hay pueblos. Y las enemistades entre naciones están arraigadas en el corazón. Entonces, nunca viene bendición de un corazón endurecido. En Hebreos capítulo 12, 23, el apóstol Pablo dice que Monte Sión es el lugar de los espíritus de los hombres justos hechos perfectos. Y había un hombre justo en la tierra de Uz. Su nombre se llama Job. Y el testimonio de Job, en capítulo 1, versículo 1, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Dios, que conoce el corazón, vio algo que él quería sacar a la luz. Porque Job no estaba consciente de algo profundo en su corazón. Entonces Dios lo iba a pasar de una vasija a otra vasija. Y iba a permitir al enemigo causar aflicción y dolor. Y Job empieza en esta prueba bendiciendo a Dios. Bendito sea Dios que ha dado y quitado. Pero a lo largo que va esta prueba, él empieza a recrimar al Señor. Él empieza a justificar a sí mismo. Él empieza a hablar de lo bueno que él ha hecho. Y empieza a decir que él se ha convertido contra mí como un enemigo y que sus saetas ha soltado sus saetas contra mí. Y luego en capítulo 35, Eliú dice, ¿piensas que es cosa recta? Versículo 2. Lo que has dicho, más justo soy yo que Dios. De hecho, Job dijo en el momento, ¿dónde está su trono? Si yo podía encontrar su trono, yo diré a él lo que pienso. Y yo sé lo que él responderá a mí y él me justificará. Wow. Y Dios está diciendo, apesta. Job no sabía. Entonces, capítulo 38, viene el Señor en el remolino, el torbellino, y dice Jehová a Job, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y el Señor, creo que son más de 80 preguntas. Entonces, en capítulo 40, el Señor dice, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. En otras palabras está diciendo, Job,
mucho cuidado. Estás contendiendo con Dios. ¿Quién es usted para contender conmigo? ¿Quién es usted para que disputas conmigo? Ahora respóndame. ¿Y qué dice Job? He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca. Una vez hablé, pero ya no más. Y lo que hace Job, y dice, aún dos veces más no volveré a hablar. Entonces, él está sacando la bandera de Troya. Está diciendo suficiente, ya no más, ya. Yo hablé cosas no debidas. Y el Señor dice, Dice Jehová Dios desde el torbellino, cíñate ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y ese es el problema del hombre. Que el hombre no le gustan sus circunstancias y condena a Dios. Si fuera un Dios de amor, no permitiría esto. Y en condenar a Dios, están justificando a sí mismo. Y está haciendo a ellos un Dios sobre Dios. ¿Quién quería ser así también? ¿Quién quería exaltarse sobre Dios? ¿Quién? Oh, sí, Lucero. El mismo espíritu de Satanás. Y Dios dice, eso apesta. Entonces él sigue dando y sigue dando y sigue dando a Job. Y luego en capítulo 42 respondió Job a Jehová y dijo, ahora escuche la actitud de Job. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconde de ti. Que estaba bien escondido en el corazón de Job. Todo esto que salió de su boca. ¿Por qué él hablaba esas cosas? Porque venía de su corazón, como dijo Jesús. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Si te das cuenta, él está respondiendo a la pregunta del Señor en 38:1. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora viene la confesión. ¿Quién es ese hombre? Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Un gran cambio de actitud. Ahora, lo que realmente no sé, yo te lo voy a hacer la pregunta. Por favor, sea bondadoso conmigo y enséñame. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios tomó un hombre justo y le pasó de una vasija a otra vasija y lo purificó. Pero en ese proceso, Él sacó a la luz lo que estaba en su corazón. No entendía, pero ahora lo que he sabido de usted de oído, ya mis ojos ven, como Isaías, y me arrepiento. ¿Por qué Dios le daba todas esas preguntas? Porque Él quería mostrar su grandeza. Y a la luz de su grandeza, así como en la luz de la santidad de Dios, Isaías vio su necesidad. Ahora Job ve su necesidad. Y Dios nos va a llevar por experiencias donde estamos inconscientes de nuestra necesidad. Pero es porque Él nos lleva en esas experiencias
porque Él quiere hacernos más justos. Él quiere sacar a la luz lo que solo Él puede ver. Y Él quiere llevarnos por ese proceso de arrepentimiento, ser convertido, para que luego el Señor pueda gozar en llevarnos un poquito más alto en Él y hacernos conforme a su imagen y semejanza. Este proceso de arrepentimiento tiene como un propósito de preparar camino a Jehová. En Lucas capítulo 3, versículos 4 y 5. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Cuál es el fruto que Dios está buscando en nuestras vidas a través de este proceso de arrepentimiento, ser convertido? Él quiere manifestarse a través de su vida. Tú y yo tenemos el privilegio de permitir a Dios llevarnos de gloria en Él, para que verá toda carne la salvación de Dios en su vida y a través de su vida. Somos vasijas de barro llevando un tesoro adentro. Por fuera es una vasija de barro. La vasija de alabastro que tenía esa mujer que había ahorrado un año de salario para comprar ese alabastro, y que tiene un perfume nardo que es paz, representa paz, para que lo que estaba dentro podía salir. ¿Qué es lo que tenía que hacer ella? Quebrantarlo. Cuando Gedeón con sus 300 hombres llevaron esos cántaros eran, ¿verdad? Y pusieron adentro una antorcha. Primero, ahí para mí es un milagro. Usted sabe, si usted mete una antorcha dentro de un cántaro así, se apaga, no hay oxígeno. Entonces eso me habla de que es una luz divina. Está hablando de la luz del Señor en nosotros. Y en la oscuridad de la noche, ¿cómo se manifestó esa luz? Quebraron el cántaro. Y esa luz de repente se manifestó en ese trasfondo de oscuridad. Tú y yo somos llamados a ser luz en este mundo. Pero esa luz está dentro de vasijas de barro que el mundo no va a apreciar. Pero para poder apreciar lo que hay adentro, esos cántaros tienen que ser rotos, quebrantados. Ese proceso no es agradable para vasijas de barro, los cuales somos nosotros. Pero hay un tesoro dentro de nosotros. Y nosotros tenemos el privilegio de dar nuestra vida voluntariamente, como el Señor se los dio a Él, para que nos quebranta, con el fin de que esa luz puede salir, ese perfume puede salir. En Isaías 53, el Señor es el Cordero de Dios.
y somos llamados a ser transformados a su imagen también como cordero. Y parte del proceso de la transformación a su imagen es esto, Isaías 53. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. ¿Por qué el Padre permitió eso? Porque Él sabía lo que iba a salir del Señor Jesús. Recuerda que el Señor Jesús dijo, si un grano de trigo no se muere, no habrá fruto, una cosecha. Y el grano en lo natural, si se siembra, el cascarón, así se llama cascarón, se rompe para que la vida que está adentro pueda salir y reproducir. Y el proceso de arrepentimiento, si enfocamos en la causa o si enfocamos en la situación, vamos a perder nuestro enfoque o propósito. Que en este proceso de ser enderezado, de los valles siendo rellenados en nuestra vida, de los lugares altos de nuestra vida siendo allanado, siendo una llanura, todo tiene como fin y propósito ese de enderezar. El Señor no va a caminar por caminos torcidos. Entonces, todo ese proceso es con un fin de construir un camino donde el Señor puede caminar en nuestras vidas. Y luego muchos verán esa salvación de Dios en su vida y van a decir, wow, qué cambio. Es muy diferente porque la salvación de Dios se manifiesta, pero la salvación de Dios será manifestada a través de su vida para otros también. En estos tiempos de pruebas, Isaías 44, 3, Isaías habla de tesoros en lugares escondidos o lugares oscuros. Y hay tesoros que el Señor quiere darnos en este proceso de arrepentimiento donde conozcamos más a Él. Y encontramos verdades espirituales en esa oscuridad, en ese tiempo. Pero la clave para ser cambiado y transformado, en Génesis capítulo 32, versículo 24, Jacob está luchando y dice 24, así que quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, suplantor o engañador. ¿Cuál es su nombre, Jacob? Soy él que engaña. Soy él que es un suplantor. No va a haber un cambio si no hay una confesión. ¿Qué eres? ¿Qué es lo que el Señor está mostrando en esta oscuridad? ¿Qué es lo que Dios está mostrando que está saliendo a la luz? ¿Qué es lo que el Señor quiere quebrantar para que su luz y perfume se manifieste? Entonces, él dijo, Jacob. Y el Señor respondió, no se dirá más tu nombre Jacob o suplantor, sino Israel, un príncipe con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido.
Y luego al final de su vida, él recibió el nombre Jesurón, que significa es recto. Dios cambió y transformó un hombre, pero él confesó lo que él era. Isaías 35 habla de ese camino derecho, que es un camino de santidad que nos lleva a su monte santo Sión. Dios tiene un destino, Dios tiene un propósito. Sión es el lugar de los espíritus de los justos hechos perfectos, lo ha madurado. Y Sión es el lugar de los vencedores. Sión es el lugar, Apocalipsis 14:1, donde está el Cordero. Entonces, los que van a estar con el Señor, reinando con el Señor, tienen que dar lugar al proceso del Señor en sus vidas, para que ellos puedan llegar a ser conformados a su imagen. Primero viene el Cordero de Dios, pero el que ha de venir no viene la segunda vez para morir como Cordero, sino viene como león vencedor que va a reinar. Si queremos reinar con Cristo, Él tiene que ser el Cordero manifestado a través de nuestra vida. Y este proceso de arrepentimiento nos lleva a eso. Hay otro proceso del Señor que Él usa para llevarnos al arrepentimiento, y lo usó con el rey David. Y es la ley de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es importante en el proceso de arrepentimiento, que Dios permita que entra o que suceda en nuestra vida el fruto de nuestros pecados. Dios dijo a Adán: maldito es la tierra por causa suya. Dios iba a usar los espinos y iba a usar las dificultades para ayudar a Adán a buscarle a él. Y David sembró adulterio y cosechó el fruto de eso con su hijo Absalón, que lo que él hizo en secreto se hizo públicamente encima de un techo de casa con sus concubinas. Lo que él sembró en la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, sucedió con la muerte de sus hijos. Y hubo como 15 juicios que por unos 20 años David experimentó. Hechos 13, versículo 22 dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? No solamente porque él amaba y adoraba a Dios, pero hay 6 salmos de penitencia, penitenciarios. Penitenciales, así, penitenciales, donde él está expresando el proceso de arrepentimiento en su vida. Salmos 6, Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51, Salmos 102, Salmos 130, Salmos 53. Y son expresiones, algunos del dolor que él experimentó, que lo llevó al arrepentimiento. Y consecuencias de su pecado.
Pero lo que hizo David grande, un hombre conforme a su corazón, es que él, en vez de rechazar los justos juicios de Dios en su vida, él se humilló y aceptó el trato de Dios. Y la consecuencia de esa obra es Ezequiel 47, 24 a 25 y Jeremías 39. Ezequiel 47, 24 a 25, Jeremías 39. Él será rey en Israel en el reino milenial. Ahora, uno de los autores de los libros, de varios, el doctor Brian Bailey, que está con el Señor. Él era hombre muy extraordinario. Su relación con el Señor. Y una vez él fue llevado en el Espíritu, como Ezequiel fue llevado a Babilonia, a Jerusalén. Y él fue llevado al reino milenial. Y él vio el templo que Ezequiel menciona. Y contemplando el templo, él dijo, él se golpeó contra alguien. Y cuando se volteó para ver quién era el rey David, con sus consejeros. Y dice, era asombroso lo que él vio. Y el temor de Dios vino sobre él, porque él vio la humildad y mansedumbre que Dios había desarrollado a través de un hombre quebrantado por el Señor. Y él entendió de que si él iba a calificar a reinar con el Señor, él tenía que ser manso y humilde como el Cordero. Y el Señor dijo, soy manso y humilde. Y él vio esas dos cualidades y el Señor quería hacerle entender, si tú vas a reinar conmigo, eso tiene que estar en su vida. Tengo que obrar eso en su vida. Entonces David era un hombre conforme a su corazón, porque anhelaba a Dios y permitió a Dios obrar y trabajar en él. No rechazó los tratos de Dios, aun duros que eran, pero se aceptó, se permitió que él fuera barro en las manos del Señor, quebrantándolo y moldeándolo de nuevo, como dice en Jeremías, creo que 17. Bueno, hermanos, la verdad no puedo continuar, pero hay 7 evidencias que usted va a encontrar en su libro de arrepentimiento. Y básicamente es, número 1, ¿qué es solicitud? Que habla de una nueva forma de caminar con Dios. Que uno es cauteloso. Luego, ¿qué vindicación o qué defensa? El fruto de arrepentimiento muestra que uno ha limpiado de sí mismo. Hay restitución. Luego dice, ¿qué indignación? Esto es 2 Corintios 7. ¿Qué significa aborrecer el mal? El mal que uno hacía ya no lo haces. Luego, ¿qué temor de Dios? El temor de Jehová es limpio, es puro, nos hace apartar del pecado. ¿Qué ardiente afecto? Hay un nuevo deseo por la justicia de Dios. Hay un nuevo cambio, refrigerio. Hay un nuevo deseo hacia las cosas, la justicia y santidad de Dios. ¿Qué celo? Hay un nuevo celo por el Señor. ¿Y qué vindicación? Que significa uno ya quiere ayudar a otros, entrar en la libertad que uno ha encontrado. Entonces, hermanos, esto es un resumen de lo que usted tiene en su libro también, del arrepentimiento, que es ser cambiado de gloria en gloria. Y para mí ha sido un gusto y placer poder compartir y aprender con ustedes
Y espero que esos 3 días, mañanas que hemos tenido juntos, ha sido de mucho provecho para su vida espiritual y que, como dijo el pastor Raúl Aguilar, usted mismo después puede tomar esto y repartir esas verdades a muchos también para la honra y gloria de Dios. Que Dios le bendiga.